Lucas capítulo 2, desde el versículo 10. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oremos en esta noche, en esta mañana. Señor, una vez más venimos delante de ti, presentándonos, suplicándote que nos hables por medio de tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, ten misericordia del predicador, de sus debilidades, sus limitaciones. Permite, oh Dios, que él pueda proclamar tu palabra con autoridad, con claridad. Pero al mismo tiempo, Señor, te suplicamos que tengas misericordia de los oyentes, en especial de aquellos que están en este lugar y no te sirven, no están sometidos a tu señorío. Sálvales, oh Dios, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Hace un tiempo, una persona, de los que se llaman youtuber, salió con un micrófono por las calles. El objetivo era preguntar acerca de los padres de la patria, preguntar acerca de la Constitución. Si ellos tenían esta información, ¿cuántos artículos tiene la Constitución de la República Dominicana? Y algunas preguntas acerca de los padres de la patria. Muchos de ellos no sabían de qué les estaba hablando. Pero a este entrevistador se le ocurrió una idea. Vamos a ver qué tanto saben nuestros legisladores de la Constitución. Aquellos que están involucrados en la elaboración de las leyes. Y fue con el camarógrafo a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, a preguntar. Y para sorpresa de muchos, gran parte de estos legisladores no tenían idea de cuántos artículos tenía o tiene nuestra Constitución. Hermanos, eso es algo lamentable. Pero hay algo quizás más lamentable que no saber cuántos artículos tiene la Constitución. Y es el hecho de que con mucha frecuencia, justamente en el día de hoy, muchas personas en las redes sociales, en las calles, en los taxis, donde quiera, está deseando una feliz Navidad. Pero quizás no saben de qué se trata la Navidad. ¿Qué es realmente tener una feliz Navidad? De hecho, un grupo de personas, de estudiosos de la conducta en España, se reunieron a responder esta pregunta: ¿qué es tener una feliz Navidad? Y llegaron a fundamentalmente cuatro conclusiones, recomendaciones, cómo tener una verdadera feliz Navidad. Y la primera, ellos plantean que para tener una feliz Navidad, el ser humano tiene que conectarse con su niño interior. Conéctate con tu niño interior. Ese niño pequeño que quizás te has olvidado cuando creciste, sácalo a pasear, vuelve de nuevo a hacer esas cosas que te recuerdan tu niñez, y es así como tú vas a tener una feliz Navidad. Una segunda recomendación para tener una verdadera feliz Navidad: ten esperanza. Concéntrate en aquellas cosas que te pueden dar esperanza, que te pueden dar disfrute. Este es un tiempo para autocomplacerte, dicen ellos. No te recrimines, concédete algunos caprichos que tú puedes darte. Quizás yo pueda interpretar: usa la tarjeta sin reproche, ¿no? Compra esos gastos sin después cuestionarte.
complácete, tú te lo mereces, trabaja mucho, date ese regalo y así tú tendrás una feliz Navidad. Un tercer hallazgo, otro dijeron, conéctate con tu interior, en la soledad, en la meditación, reflexiona y así tú vas a poder tener una feliz Navidad. Observa tu entorno, las personas que te rodean, sal a caminar a un ambiente solitario y ponte en contacto con tu yo interior y así vas a tener una feliz Navidad. La número 4, para tener una feliz Navidad, debes rodearte de personas positivas. Cero gente de mala, como se dice, de malas vibras. Personas negativas, personas que se quejan, aléjate de ellas en este periodo navideño. Busca personas optimistas, busca rodearte de personas que tengan buena motivación para el año que viene y así tú vas a poder tener una feliz Navidad. Evidentemente, hermanos, que esto no es tener una verdadera Navidad. Y a mí me llama la atención que todas y cada una de las recomendaciones que dan estos estudiosos de la conducta humana están centradas en el propio ser humano. Y esto no es la verdadera Navidad. No se trata de mí, no se trata de mis sentimientos, de mis emociones, de lo que yo pueda comprar, de lo que pueda tener. Y evidentemente hay una gran verdad que estamos viviendo en el mundo. Por un lado, el mundo sabe que se celebra el nacimiento de Jesús, pero por el otro lado, la otra gran verdad, la otra cara de la moneda es que no lo celebra de una manera correcta. Todo el mundo está deseando feliz Navidad, pero la gran mayoría de los seres humanos piensan que la Navidad se trata de fiestas, de doble sueldo, de compartir con la familia, de viajes, reuniones familiares, gozo, alegría. ¿Cuál es el objetivo de la verdadera Navidad? Como todo en la vida, para buscar verdaderamente propósito, tenemos que ir a nuestro Creador. ¿Qué tiene que decir Dios acerca de la verdadera natividad? ¿Qué es la Navidad? Y de paso te lo voy a adelantar. La verdadera Navidad, para tener una feliz Navidad, la única manera de tener una feliz Navidad es estar sometidos al señorío de Jesucristo, atesorarlo y proclamarlo. Esa es la única y verdadera Navidad. Estar sometidos al señorío de Jesucristo, atesorarlo y dedicar nuestra vida a proclamar esa gran verdad. El pasaje que nosotros acabamos de leer, en el versículo 1, Lucas 2, se nos habla de este nacimiento, de la natividad. Eso significa nacimiento. ¿El nacimiento de quién? ¿El cumpleaños de quién es que estamos celebrando? Versículo 1, o recordando, aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Verso 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo primero que el pasaje nos dice, el evangelista nos dice que cuando Jesús nació, el mundo estaba en completa tinieblas. El pueblo de Israel estaba sometido al imperio romano. Augusto César gobernaba el mundo existente. El imperio romano gobernaba. Cirenio era también el gobernador de esa área. Nada más vergonzoso para el pueblo de Israel. Esclavo de un pueblo gentil, de un pueblo pagano. Usted puede pasar una hoja del Antiguo Testamento
al Nuevo Testamento, y para nosotros es una hoja. 400 años y no había palabra de parte de Dios. Oscuridad, tinieblas, opresión. Pero ¿qué ocurre? Lucas quiere que nosotros sepamos, el Espíritu Santo inspiró a los evangelistas para decirnos que detrás de los planes humanos, que detrás de las leyes humanas, que detrás de todos los proyectos, por más oscuros que estos sean, por más afligido que esté el pueblo de Dios, por más lejos que parezca cumplirse el propósito de Dios, Dios es el que gobierna la historia. Dios mueve los corazones aún de los gobernantes incrédulos. Dios motivó al César, Dios motivó a estos gobernantes a que censaran el pueblo en este preciso momento. Y estos censos, el Imperio Romano lo llevaba a cabo para determinar los ingresos de las personas, cuántas personas habían esclavas, cuáles eran las posibilidades económicas del imperio. Y es en este momento donde viene este mandato para ser censados. Y cada quien debía ir a su lugar de nacimiento. En este contexto, María está embarazada, con todas las limitaciones que puede tener un embarazo, ser movilizada ya en el final del embarazo al lugar de nacimiento, Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén pequeña, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días hasta el fin de la eternidad. Estaba profetizado que el Mesías, que el Salvador del mundo nacería en esta pequeña ciudad, en esta y humilde pequeña ciudad. Dios está llevando a cabo su obra a pesar de las tinieblas. Y ahí estaban estos dos esposos, José, María, y dice el texto que se le presentó el parto. ¿Y qué ocurrió? Que tuvo que parir. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, no hubo un lugar donde ella nacer. No se le permitió un lugar en el mesón, todo estaba ocupado. Y se le cedió un lugar en donde estaban los animales, un establo. Algunos creen que quizás una cueva donde resguardaban los animales. El punto es que esta mujer da a luz, envuelve a su niño en pañales, en tiras de tela, y lo acuesta en un comedero de animales. Un nacimiento humilde, pero un nacimiento que cambiará, que ha cambiado la historia, no solamente universal, sino también de manera particular. Nosotros podemos ver a Jesús que ha dividido la historia en antes y después de su nacimiento. Pero a mí me gustaría que nosotros reflexionemos en las implicaciones que tuvo el nacimiento de Jesús. Jesús fue anunciado por un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista nació de una mujer estéril que no podía tener hijos. Fue profetizado su nacimiento a su padre. Una mujer menospreciada en la sociedad judía, Dios escogió para enviar a aquel que anunciaría la llegada del Mesías, de Jesús. Pero al mismo tiempo, María, una adolescente, una joven, que se le aparece un ángel y le dice que va a ser la madre del Salvador. Y ella entra quizás en pánico y dice, ¿cómo va a ser esto posible si yo no conozco varón, yo no me he casado? Pero cuando ella entiende el propósito de Dios, ella se somete a la voluntad de Dios. Pero José, un hombre que se nos dice que es justo y que en silencio pensaba dejar a María para que se viera que era él que estaba rompiendo el enlace, porque María pudo haber sido apedreada. Pero aún así él estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios.
Vemos también a un hombre impío llamado Herodes, que cuando se le anuncia que dónde está el rey, él sale a matar a los niños. Es decir, hermanos, que para todo el mundo el nacimiento de Jesús tiene implicaciones. Jesús ha nacido en un lugar humilde, impensable, aún en el día de hoy, impensable para nacer. Pero ¿qué ocurrió? No solamente fue humilde su nacimiento, en extrema pobreza, en extrema dificultad, sino que el texto nos dice quiénes fueron escogidos para anunciar este nacimiento. ¿Quiénes fueron escogidos para proclamar el nacimiento de Jesús? Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas que serán de gran gozo. Dios en su soberanía escogió pastores, humildes pastores, pastores de oficio, cuidan ovejas. Los pastores eran menospreciados en este contexto por la cualificación de su trabajo. No tenían tiempo de ir al templo, no podían estar en el ritualismo del pueblo de Israel. Eran personas incultas, no sabían de letras, humildes, no se les permitía ir a los tribunales a testificar. No porque fueran personas que estuvieran dedicados a la mala vida, sino que no eran parte del sistema religioso, del sistema del templo. A estas personas humildes escogió Dios para dar la información, para anunciar que ha nacido el Salvador, el Mesías proclamado. Personas ocupadas que estaban trabajando en la vigilia de la noche, y dice el texto que un ángel se le apareció. Inmediatamente ellos sintieron temor, se asustaron, y en las escrituras cada vez que nosotros vemos la manifestación de ángeles hay temor ante la gloria de Dios. Ellos están asustados por esta gloria. Usted recuerda Isaías, cuando vio la gloria de Dios en el templo, cayó como muerto. Pedro ve la gloria de Jesús y dice: apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Esto no son la excepción. Están asustados ante la venida del ángel. No nos dice quién es. Probablemente Gabriel, que ya en los textos anteriores, los versos anteriores, apareció para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Pero estas personas muy ocupadas en las vigilias de la noche, en su humildad, su sencillez, son los primeros en recibir esta noticia. No teman, no se asusten. No es el ángel de la muerte que ha venido a quitar la vida como ocurrió en Egipto. Hay vida, hay buena noticia, hay gozo. Es una proclamación gloriosa que ustedes han de ser testigos. Dios escogió a estos pastores para dar el anuncio de su Hijo. Hermanos, a veces el mundo se sorprende, celebra los nacimientos de los hijos de las celebridades. ¿Cómo se llaman los hijos de la reina Leticia de España? ¿Cómo se llaman los hijos de los presidentes? ¿Cómo se llaman los hijos de tales empresarios, funcionarios, presidentes? Que tú sepas o no sepas cómo se llaman los hijos del rey de España o del rey de Inglaterra, eso no tiene ninguna repercusión. Pero este niño sí tiene repercusión, que sepamos quién es, que se conozca este anuncio, que se proclame, porque su nacimiento ha de cambiar el mundo. Ángeles están anunciándole, escogiendo pastores, y a mí me llama la atención no solamente que estuvieran ocupados, sino la sencillez de estos hombres.
Dios no escogió a hombres arrogantes para proclamar su nacimiento. Él no escogió a los líderes religiosos del Sanedrín para anunciar su nacimiento. Él no escogió a ricos autosuficientes como el joven rico, como el rico insensato para anunciar su nacimiento. Al contrario, Él está buscando hombres marginados, humildes, pobres, afligidos, menospreciados de la sociedad. Y esa es una constante a lo largo del ministerio de Jesús. Humildes, menospreciados, quizás sin mucha reputación. Santiago capítulo 4 versículo 6. Él da mayor gracia a los humildes, resiste a los soberbios. 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a lo que se cree ser. Hombres humildes que tienen la más grande de todas las noticias. Ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Nuevas de gran gozo. El más grande de todos los gozos. El más grande de todos los deleites. Y hay algo más, no solamente para ustedes, que será para todos, para todo el pueblo. Y a la luz de revelarse la historia de la redención, vemos que ese Salvador no solamente iba a ser un Mesías de Israel, sino de todo el mundo. Hoy es el día de gozo, hoy es el día de celebración, hoy hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque ha nacido el descendiente de David, versículo 11, el Salvador, que es el Cristo, el Mesías, y es también el Señor. Ha nacido ese Salvador, que también es el que gobierna todas las cosas. Y esto es glorioso. Como este niño acostado en un pesebre, amamantado, acostado en humildad, en pobreza, en un pesebre, es al mismo tiempo el que sustenta todas las cosas. Hermanos, eso es un misterio. La debilidad de un bebé, pero ese bebé es rey poderoso que está gobernando todas las cosas. Él es el Salvador. ¿Por qué? Porque Él ha venido a librarnos de la más grande de todas las esclavitudes, no la del Imperio Romano, no la crisis o esclavitud económica, no la esclavitud o la limitación social, del más grande de todos los problemas que tenemos, nuestro pecado. Hay gozo, hay buenas noticias. Dios ha cumplido su promesa y este es el tiempo. Pablo le dice a los Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, no del ser humano, no conforme a lo que el ser humano esperaba, sino cuando vino el tiempo establecido por Dios, Dios envió a su Hijo, que nació conforme a la ley, se sometió a la ley. ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Se está cumpliendo la promesa. Jesús es el Salvador. Él ha venido a salvar a su pueblo. Pero al mismo tiempo Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de los señores. Un nacimiento humilde, pero al mismo tiempo es un nacimiento glorioso. Hay ángeles anunciando, hay ángeles proclamando esta verdad. No nos olvidemos, hermanos, de esta gran verdad. Jesús es humilde, pero Él es el Señor. Él es el Dios encarnado que ha venido a redimir a la humanidad caída. De hecho, la Biblia no nos manda a celebrar la natividad de Jesús, pero sí nos manda a remembrar su obra en la cruz del Calvario. Cuando participamos de la mesa del Señor, estamos recordando la obra, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Desde su nacimiento Él está establecido. Él es el Señor, el que ha de morir, el Salvador que ha de morir por nuestros pecados.
Ustedes hallarán al niño acostado en un pesebre envuelto en pañales. ¿Cuál es el propósito? El texto nos está diciendo, versículo 13, repentinamente apareció con el ángel una gran multitud de las huestes celestiales que alababan y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra la paz, buena voluntad para con los hombres. Inmediatamente después de ese anuncio, ángeles proclamaban un coro celestial diciendo, gloria a Dios en los cielos. Hay paz para con los hombres. Dios se ha acordado de la humanidad y ha de traer la paz para con los hombres. Hermanos, a veces hay personas que pueden tener enemistades unas y otras, que se distancian. Usted ve eso quizás en los tribunales cuando pueden televisar los juicios. Abogados atacándose mutuamente. Pero la Biblia nos muestra que como seres humanos en nuestra naturaleza pecaminosa, teníamos guerra contra Dios, enemistados contra Dios, fruto de nuestro pecado. Desde que el ser humano pecó, fue excluido del huerto, fue excluido de la comunión íntima con Dios. Y eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios. Él es santo, Él es perfecto, y el pecado es no conformarnos a su ley moral. Pero aquí se nos anuncia que a través de este niño se iba a establecer el puente entre Dios y los hombres. Se iba a restaurar la condición que fue afectada en Edén y ahora nosotros podríamos tener paz para con Dios. No es cualquier noticia, es la mejor de todas las noticias. Ya la ira de Dios no estará sobre nosotros. Este niño que nació, crecerá, vivirá y morirá y resucitará, traerá paz para con Dios. Por eso, hermanos, no es cualquier buena noticia. Por eso es lo más importante que nosotros podemos hacer y compartir en esta época. Recordar realmente lo que Dios hizo a través de este niño que creció. ¿Qué hicieron estos pastores? No solamente el niño nació de manera humilde, no solamente fue anunciado de manera gloriosa. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hermanos, ellos no se quedaron pastoreando las ovejas. Bueno, señores, vamos a quedarnos tranquilos aquí, esto pasó aquí. Ellos dejaron sus ocupaciones. Y quizás tú estás ahí y te estés preguntando, ¿y qué pasó con las ovejas? ¿Qué oveja ni oveja? Dios habló y ellos se movieron. Y la lana, y que mañana, y que... Dios habló, vamos a ver qué es esto. Vamos a buscar al Mesías, vamos a buscar al Salvador. Dejaron lo que estaban haciendo. Hermanos, ¿con qué frecuencia nosotros hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos dice? A pesar de saberlo. Y sabemos que la Navidad no se trata de los alimentos, que la Navidad no se trata de la ropa, no se trata de estrenar ropa año nuevo, no se trata de nada de eso. Lo sabemos. Pero nos olvidamos del verdadero sentido de la Navidad. Las ocupaciones, los afanes nos hacen olvidar de lo que realmente tiene sentido. Hermanos, a todo aquel que Dios se le da a conocer genuinamente, transforma su vida. Ese es el objetivo por lo cual hacemos lo que hacemos, por lo cual predicamos. No es para que al final tú dices, fue bonito el sermón o fue bonita las canciones. No, es para que también, al igual que los pastores, tú puedas responder al mensaje de parte de Dios. No nos podemos quedar. Vamos a ver lo que se nos ha anunciado, de lo cual hemos sido testigos. ¿Qué hicieron? Vinieron pues apresuradamente. ¿Y qué ocurrió?
hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer que lo que se les había dicho acerca del niño. Inmediatamente recibieron la buena noticia, fueron a darla, a proclamarla, y le dijeron a aquella mujer llamada María lo que el ángel les había anunciado, lo que los coros angelicales les habían dicho. Compartieron con ellos la verdad recibida. Y el texto nos dice que aún María estaba atesorando, valorando aquel anuncio, valorando lo que se estaba diciendo acerca de su hijo. Guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Hermanos, yo quisiera darte una recomendación en el día de hoy. ¿Sabes qué? Una de las grandes victorias de Satanás, muchas veces la logra él aquí mismo en la congregación. Él roba la palabra, te la roba. Quizás tú estás aquí pensando en el cerdo que vas a calentar ahorita, en la comida. Y hay una advertencia, la parábola del sembrador de los terrenos. La que cae en la calle, las aves se las roban. Y las aves son sinónimos de Satanás. Roba la semilla. Dice el pasaje que María estaba atesorando estas verdades en su corazón. Diligentemente. No es una huidona olvidadiza. Su hijo nació, su hijo ha de ser sacrificado. Incienso, oro, mirra. Un rey que ha de sufrir. ¿Estás tú atesorando la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que estás escuchando? Con la buena noticia. Estos pastores no menospreciaron aquel anuncio. Hermanos, nosotros tenemos la palabra profética, dice el apóstol Pedro, más segura, la cual hacemos bien en escuchar y poner por obra. No es una revelación angelical, es la santa y bendita palabra de Dios. La tenemos la revelación de Dios completa. ¿Qué hacemos con ella? ¿La atesoramos? María estaba guardándola. ¿Qué ocurrió con estos pastores? El texto nos dice que ellos volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Ellos estaban glorificando a Dios porque Dios se acordó del ser humano caído, porque Dios cumplió su palabra, porque Dios envió al Salvador, porque Dios envió a aquel que redimiría a la humanidad. Pero al mismo tiempo ellos iban compartiendo lo que habían recibido. Compartiendo, glorificando, alabando a Dios como se les había dicho. No solamente como testigos guardaron aquel testimonio, sino que también lo dieron a conocer. Y ese ministerio nos ha sido dado a nosotros, la iglesia. Compartir la verdad del evangelio. Hermanos, debemos ser enfáticos. ¿Tú has pensado que quizás esta sea la última Navidad que tú puedas compartir con tus seres queridos? Cuando tú pienses en un ser querido que sale de esta tierra, ¿cuál te gustaría que fuera tu última conversación? ¿De Argentina, de Messi? Hermanos, tú y yo tenemos seres queridos, tenemos familiares que estamos seguros que si murieran en este momento irán a la condenación eterna. Quizás sea tú que estás sentado en este lugar. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Realmente puedes tú tener una feliz Navidad? ¿Estás tú sometido al señorío de Cristo?
¿Atesora tú estas verdades que se repiten tanto que son pasadas por alto? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Estás tú luchando eficazmente contra el pecado? No, yo estoy inscrito en el libro de la iglesia. A mí me bautizaron. No. ¿Estás inscrito en el libro de la vida? ¿Estás proclamando el evangelio que salva? ¿Te regocijas tú de que Jesús te haya salvado? ¿O te ha robado el gozo quizás la situación económica, algún problema familiar te ha robado el gozo? Hermano, nuestro mayor gozo es estar en Cristo. Someternos a Él. Ser transformado por esta buena noticia. Como lo fueron transformados todas estas personas con las cuales Jesús se relacionó. María, José, Juan el Bautista, Ana. Como Él ha transformado millones de vidas a lo largo de la historia de la redención. En 1937 se construyó un gran buque, un transatlántico, un crucero, con todos los lujos de aquella época. La Reina María se llamó aquel transatlántico. Traer pasajeros a bordo de este lujoso barco, desde Europa hacia los Estados Unidos. Pero al poco tiempo de ser construido se desató la Segunda Guerra Mundial. Y en aquella guerra no era necesario ya un buque de lujo. ¿Quién iba a hacer turismo si toda Europa estaba en guerra? Aquella enorme embarcación fue transformada en un barco de ayuda militar para transportar a las tropas que iban a la guerra. Las canchas de tenis fueron convertidas en hospitales para los heridos. Los lujosos camarotes, albergue para armas de fuego, alimentos que iban a ser transportados para los que estaban en la guerra. Aquel lujo de aquel barco desapareció y lo convirtieron en un barco para cumplir con aquella misión, ayudar a los soldados en medio de la batalla. Al ver el nacimiento de Cristo, hace más de 2000 años, un establo de Belén, pastores, ángeles, como que eso no nos hace sentido. A la humanidad un niño débil que nació, no le llama quizás mucho la atención. Y no ven esa gloriosa pompa que tienen en este mundo, en este contexto, de vender la exclusividad del nacimiento de una celebridad. Quizás, al igual que este buque pierde la gloria, el esplendor se pierde. No se valora ese sacrificio. Jesús no tiene mucha importancia en nuestra sociedad. Pero, ¿sabes qué? La Biblia nos enseña que Jesús dijo que Él iba a volver. Él ha de volver. Y no va a venir para nacer en un pesebre. Él vino como Salvador, llamando al arrepentimiento, llamando al sometimiento voluntario de las personas. Pero Él ha de venir como Señor, glorioso Señor. Y no solamente, gracias, y no solamente le verá su pueblo, le verá la iglesia, todo ojo le verá, aún aquellos que les traspasaron. La pregunta es, en esta mañana, ¿estás tú preparado para verle? La única manera de celebrar una verdadera Navidad es estar sometidos al señorío de Cristo, atesorar esta verdad y dedicarnos a proclamarla durante toda nuestra
existencia. Que Dios nos ayude en esta mañana. Oremos, hermanos. Señor, una vez más, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tú nos has dado la capacidad de poder celebrar la verdadera Navidad. Ayúdanos, oh Señor, cada día a recordar ese glorioso sacrificio, esa intervención, Dios encarnado, viniendo a rescatar a los perdidos. Ayúdanos a vivir sometidos a tu autoridad, al señorío de Cristo en nuestras vidas. Y no nos dejes guardar silencio en medio de estas tinieblas. Ayúdanos, Señor, a proclamar que solamente en Cristo, sometidos a su señorío, tenemos una feliz Navidad. Que en este día podamos desearnos genuinamente, con conocimiento, con convicción, una feliz Navidad. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le guarde, hermanos.